Tema 4, examen segundo parcial 1-2011. Una planta de potencia opera con un ciclo ideal con regeneración y recalentamiento. La potencia neta de la planta es de 100 megawatts. El vapor entra a la turbina de alta presión a 12 megapascales, 550 grados centígrados y sale a 0,9 megapascales. Parte del vapor es extraído a 0,9 megapascales para calentar en el calentador de contacto directo. El resto del vapor es recalentado a 500 grados centígrados y se expande en la turbina de baja presión a 8 kilopascales. Determinar, inciso A, la eficiencia térmica del ciclo. Inciso B, el flujo másico del vapor que sale de la caldera. Inciso C, ¿qué ocurriría con la eficiencia térmica si el vapor entrara a la turbina con 15 megapascales en lugar de 12 megapascales? Inciso D, dibujar el diagrama temperatura versus entropía con todas sus cotas. Solución del problema. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice que estamos trabajando con un ciclo ideal Rankine con regeneración y recalentamiento. Quiere decir que estamos combinando las dos modificaciones que se le hace al ciclo Rankine simple para poder elevar su eficiencia. ¿Cuáles son esas? El recalentamiento, acá está, y la regeneración. Entonces vamos a explicar un poco cómo sería este ciclo, cómo funciona. Tenemos el fluido acá podemos empezar, elevamos la presión, le estamos dando energía mecánica al fluido, posteriormente pasa por el boiler, el caldero, le estamos dando energía en forma de calor de entrada. Este fluido de alta energía, tiene mucha energía, tenemos que extraer trabajo, entonces pasa por la turbina HP, High Pressure, de alta potencia. Extraigo trabajo, fíjense acá está la flecha, extraigo trabajo de la turbina. Sale de la turbina y existe una división. Se divide el flujo másico. Parte del flujo viene y vuelve a recalentarse, vuelve al caldero para poder agregar un poco más de calor. Ese es el recalentamiento. Sale del caldero con un poco más de energía y luego extraemos más trabajo con la turbina LP, Low Pressure, de baja presión. Sale de la turbina, ya hemos extraído el trabajo de la turbina de alta y baja presión. Luego pasa por el condensador en donde desechamos todo el calor que no hemos podido convertir en trabajo. Y listo. Acá al finalizar tengo un fluido que tiene poca energía, un fluido pobre, ya no tiene energía, frío, ¿no? Este fluido luego tiene que pasar acá, elevar la presión y luego agregarle calor, o sea, agregarle más energía. Pero antes lo vamos a precalentar, eso es la regeneración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este fluido frío, estado 7, lo vamos a precalentar. ¿Cómo? Recuerden que de acá hemos extraído un poco de fluido que tiene energía, ¿no? Bastante energía. Y lo vamos a usar para precalentar el fluido frío. Pero estos dos fluidos que van a entrar a este dispositivo Open, ¿qué nos recuerda Open? Este es un intercambiador de calor abierto. Quiere decir que no es más que un mezclador, una mezcla de fluidos, caliente y frío. Para que se mezclen tienen que estar a la misma presión. Entran a la misma presión y la salida tiene que también ser a la misma presión. Entonces, para que estén a la misma presión, utilizamos una bomba que eleva la presión del estado 7 al estado 8. Listo. 4 y 8 ya tienen la misma presión, se puede mezclar, es una mezcla de caliente y frío. Sale un fluido tibio, estado 9, que está a la misma presión que 4 y 8. Y listo, vuelve el ciclo. Le elevamos la presión, le damos energía mecánica, luego le damos energía en forma de calor, energía térmica y continúa con el ciclo. ¿Qué nos dice? Datos. Nos dice que esta planta nos genera 100 megawatts
esa es toda la potencia que podemos extraer de esa planta. No los da como dato. Luego dice que a la turbina entra vapor a la turbina AP, alta presión en español, ¿no? Así está el enunciado. A 12 megapascales, 500 grados centígrados. Entonces, acá como el estado 1 es el que entra a la turbina, por lo tanto presión 1, 12 megapascales, temperatura 1, 500 grados centígrados. Estamos respetando la enumeración del gráfico que nos da en el examen. Luego dice que sale de la turbina a 0,9 megapascales, estado 2, por lo tanto presión 2, 0,9 megapascales. Luego nos dice que parte del vapor es recalentado. Fíjense, hay una división. Parte de ese vapor es recalentado. ¿Hasta qué temperatura? Hasta una temperatura de 500 grados centígrados. Y luego se expande en la turbina BP, baja presión en español, hasta 8 kilopascales. ¿Cuál es la salida? Estado 6. Por lo tanto, presión 6, 8 kilopascales. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo la eficiencia del ciclo. ¿Qué tanto del calor yo lo puedo convertir en trabajo? ¿Qué tan eficiente es esta planta que convierte calor en trabajo? Luego me pide el flujo másico de vapor que sale de la caldera. A ver, sale de la caldera. ¿Qué estado es? 1. Me pide el flujo másico 1. Como inciso C nos pide la eficiencia térmica. Si nosotros cambiamos, en vez de que la presión sea 12 megapascales, lo convertimos a 15 megapascales. Estamos haciendo un cambio en las propiedades. Sería como hacer otro problema. Entonces el estado C no lo vamos a hacer. Esto lo dejo a ustedes. Vean qué tanto modifica si nosotros elevamos la presión. Qué tanto modifica la eficiencia. A ver qué valor saldrá. No lo vamos a hacer porque sería volver a hacer el problema de nuevo. Mucho tiempo. Aunque lo único que modificaríamos sería en el paso de propiedades, ¿no? Porque las propiedades serían otras. Y como un inciso de último, nos pide hallar la gráfica temperatura versus entropía. Casi siempre nosotros lo hallamos aunque no nos pidan, porque es muy útil a la hora de encontrar las propiedades, pero en este caso nos pide. Entonces, empezamos con el problema, vamos por pasos. El primero, balance de masa, luego balance de energía, primera ley de la termodinámica, luego ecuaciones de lo que nos están pidiendo. En este caso nos piden la eficiencia y el flujo másico 1. Posteriormente vamos a propiedades y por último reemplazamos. Empezamos. Balance de masa. Flujo másico de entrada es igual a flujo másico de salida. ¿Qué quiere decir? Todos estos dispositivos, caldera, turbinas, bombas, condensadores, calentadores, son dispositivos de flujo estacionario. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Ahora nos preguntamos la pregunta. ¿En este caso es un camino único? O sea, ¿el flujo másico es constante en todo el ciclo? No, y ya lo hemos respondido acá. Sale de la turbina por completo y luego existe una división. Entonces parte del fluido se va por 3, aquí lo hemos llamado 3, y parte del fluido se va por 4. Entonces el flujo másico no es único. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Vamos a pintar, vamos a poner qué tanto del fluido se divide. Lo pintamos, fíjense. Entonces, yo he llamado 1 a la salida del caldero. Fíjense, 1. Es la unidad, es la totalidad del flujo másico. Entra a la turbina, sale de la turbina por completo, sigue siendo 1. Después existe la separación. Yo no conozco qué tanto se divide, así que es una incógnita, yo lo llamo Y. Ustedes podrían llamarlo Y, podrían llamarlo Z, en algunos libros lo hacen. Eso depende, yo lo llamo Y. Entonces yo digo, de la totalidad de la unidad, Y partes se van por 4. Y, color naranja. Y el resto se va por el color amarillo. Estado 3. ¿Cuál sería el resto? 1 menos Y. Ese es el restante. Entonces así sería el flujo másico, ¿no? Así existe. Entonces, flujo másico 9, 10, 1 y 2, ¿cómo lo llamamos? Fíjense, aquí está. 9, 10,
1 a la salida de la turbina sigue siendo 2. Nosotros lo llamamos como la unidad, la totalidad del flujo másico. Luego existe la separación. 3, fíjense, el amarillo, estamos en el amarillo, flujo másico 3, seguimos el camino. 5, seguimos el camino. 6, 7 y 8. 3, 5, 6, 7, 8. Nosotros le llamamos 1 menos y partes. Color amarillo para identificar. La otra parte que se divide de color naranja, yo le voy a llamar Y, ese es el flujo másico 4, llamado por Y. Entonces ya estoy haciendo un análisis, ¿no? A ver, ¿se acuerdan en la teoría que hemos dado sobre ciclos Rankine con regeneración? Por ejemplo, en esos problemas teóricos que lo hemos hecho en el anterior video, el fluido entraba y en la turbina existía la división. A la mitad de la turbina, podríamos decir, se escapaba el flujo másico, ¿no es cierto? Así que no todo el flujo hacía el trabajo, sino parte se escapaba antes de acabar y el resto continuaba. Pero fíjense acá cómo ha cambiado. Ahora acá todo el flujo másico realiza el trabajo. Y la separación es afuera de la turbina, no dentro de la turbina. Para que vean cómo podría existir un sinfín de ciclos Rankine, ¿no? Así que vale la pena practicar y utilizar todas las herramientas, cual sea el ciclo que nos da. Bueno, acá yo he escogido 1 a la salida de la caldera porque es lo que es más usual. Y segundo, porque un poco influye en qué flujo másico me piden, pero eso lo voy a explicar más adelante. Si me piden el flujo másico 1, lo más usual es que en el estado 1 yo lo escoja como la unidad de masa. Luego lo voy a explicar mejor. Luego, cuando se dividen, yo puedo escoger Y. Yo he escogido Y al estado 4 y 1 menos Y al estado 3. Y naranja, 1 menos Y amarillo. Ustedes pueden escoger, pueden combinar otros colores. Yo puedo poner Y acá arriba y 1 menos Y abajo. Esa es decisión de cada quien. Eso no interesa mucho, ¿ya? Entonces, escoger cuál es 1, cuál es y cuál es 1 menos Y. Continuamos entonces. ¿Cuál era el siguiente paso? Balance de energía, primera ley. Vamos a utilizar la primera ley por unidad de masa. Todo el calor y trabajo que entra menos calor y trabajo que sale es igual. Entalpía de salida menos entalpía de entrada. Vuelvo a poner mi gráfico de este ciclo combinado y vamos empezando por todos los dispositivos. Analizamos la caldera. La caldera es un dispositivo que entrega trabajo, así que es el único que se conserva, calor de entrada. Igual, entalpía saliente, ¿qué sale? Sale una unidad de entalpía 1. 1 por entalpía 1. ¿Qué más sale? Fíjense, el amarillo. Sale 1 menos Y partes de entalpía 5. 1 menos Y entalpía 5. Entalpías de salida. ¿Cuáles entran? Fíjense, entra por acá entra, ¿no? Una unidad de entalpía 10. 1 entalpía 10. Menos, ¿qué más entra? Por acá. Entalpía 3. 1 menos Y partes de entalpía 3 también entran al caldero. Entonces esta es una sumatoria de las salidas menos las entradas, con su correspondiente balance de masa. Está por colores. El 1 no se escribe, el 1 menos Y lo voy a factorizar y esta es la ecuación que me queda. Y este es el calor de entrada del todo el ciclo, tanto del calentamiento como el de recalentamiento. Lo estoy haciendo en uno solo. Acá también la turbina. En vez de analizar turbina de alta y baja presión como lo hemos hecho en otros videos, acá yo voy a poner una ecuación donde ya está sumado ambas turbinas. Entonces las turbinas son dispositivos que tienen trabajo de salida. Trabajo de salida. Entonces es el único que se mantiene. Entalpía de salida. Analizamos primero la turbina de alta presión. Sería una unidad de entalpía 2 menos la entrada, una unidad de entalpía 5. Una unidad de entalpía 2 menos una unidad de entalpía 1. Perdón. Este 5 es de acá. Este 1 es del que entra, el rojo. Más, ahora voy a analizar la otra turbina, la de baja presión. ¿Qué me sale? Me sale amarillo. 1 menos Y partes de entalpía 6 menos entrada. 1 menos Y partes de entalpía 5. 1 menos Y entalpía 6 menos 1 menos Y entalpía 5. Esta es la
la turbina de alta presión y esta es la turbina de baja presión. Lo estoy haciendo en uno solo. Lo multiplico por menos 1 para que no empiece con menos. El 1 ya no lo escribo, el 1 menos y lo factorizo y tengo el trabajo de salida de todo el ciclo. Ya las dos turbinas están contempladas acá. Este número, fíjense, parece que fuera la que entra, ¿no? Este número es de acá. Este 1 es el que entra. Cuidado la confusión, ¿no? Este gráfico nos da del examen y también estamos respetando la enumeración que nos da. El condensador. Dispositivo que tiene calor de salida, expulsa calor, es el único que se mantiene, menos calor de salida. ¿Qué sale? Sale 1 menos Y amarillo, entalpía 7, que me entra 1 menos Y amarillo, entalpía 6. Acá está, 7 menos 6, 1 menos Y. Factorizamos y lo multiplicamos por menos 1, para que no empiece con negativo, 1 menos Y, la diferencia de entalpías. Y ese sería el calor de salida. Bomba. Tenemos dos bombas. Acá lo voy a hacer en uno solo. Bomba 1, bomba 2. Bomba, tanto la 1 como 2, es un dispositivo que tiene trabajo de entrada. Entonces, entalpía saliente. Analizamos primero la bomba 1. 1 menos Y partes, entalpía 8 que salen, menos 1 menos Y partes, amarillo, entalpía 7. 1 menos Y, entalpía 8, menos 1 menos Y, entalpía 7. Más la otra bomba, entalpía saliente, una unidad, entalpía 10, sale menos que entra, una unidad de entalpía 9. 1 entalpía 10 menos 1 entalpía 9. Factorizo el 1 menos Y, amarillo, y ya no escribo el 1, tengo esto. Este es un trabajo de entrada en función de las entalpías. Nosotros conocemos otra ecuación en función de volúmenes específicos, diferencia de presión. Esto está mejor explicado en otros videos. Listo. Tenemos dos ecuaciones que podríamos utilizar para hallar el trabajo de la bomba. Por último, este dispositivo que es el regenerador, un intercambiador de calor abierto, un mezclador, calentador. Este dispositivo no tiene calor de entrada, no tiene trabajo de entrada, no tiene calor de salida, no tiene trabajo de salida, nada. Hay un intercambio de calor, pero es interno. Entonces, toda la entalpía que entra es igual a la que sale, porque es una igualdad a cero. ¿Qué me entra? Me entra Y partes de entalpía 4. Fíjense, Y partes de entalpía 4. Más, ¿qué más me entra? 1 menos Y partes de entalpía 8. 1 menos Y partes de entalpía 8. ¿Qué me sale? Una unidad de entalpía 9. Una unidad de entalpía 9. El 1 ya no lo escribo y esta es una ecuación debida al calentador. Lo pongo de otro color porque aquí no me está calculando ningún calor, ningún trabajo. ¿Para qué sirve esta ecuación del calentador? Ya lo hemos hecho en la teoría. Una vez hallada todas las entalpías, la única incógnita va a ser este Y. Para eso no sirve. Fíjense que aquí me hubiese, no sé, tal vez para escribir menos, me hubiese beneficiado que a este amarillo yo le llame Y. Y a este naranja yo le llame 1 menos Y. Así que en vez de todos estos amarillos que ven hubieran sido Y. Tal vez la escritura hubiera sido más sencilla. Y este naranjadito, más o menos café, hubiera sido el 1 menos Y. Vean cómo cambiando eso puede cambiar un poquito. Parece que cambiáramos, pero ya, yo he escogido así, ¿no? Estas son las ecuaciones que tengo. Entonces, fíjense, el análisis de masa, cómo influye en el balance de energía. Todos estos que están en colores son debido al balance de masa, así que es primordial que ustedes hagan primero el balance de masa y luego el balance de energía. Muchos de los estudiantes hacen el balance de energía y no meten este 1 menos Y, este 1, este Y, lo hacen como si fuera un camino único y listo. Tienen 0, porque todo está mal a partir de ahí, ¿no? Listo, siguiente paso. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo hallar el flujo másico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Flujo másico. ¿Qué me dan? Me dan como dato la potencia neto de salida, la potencia que me da toda la planta. Entonces, yo podría encontrar esa potencia por unidad de masa y a eso multiplicado el flujo másico y obtengo el total. Entonces, ¿cómo sería?
Recuerden que la potencia net, perdón, el trabajo neto de salida es trabajo de salida menos de entrada. O sea, todo lo que me da la turbina menos todo lo que me demanda las bombas. Eso es. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? El flujo másico. Entonces sería flujo másico entre la potencia total, nos dan como dato, dividido entre el trabajo de salida de las turbinas menos el trabajo de entrada de las bombas. Listo. Esta ecuación puedo utilizar. Ya tengo, este es dato, estos dos ya tenemos las formulitas para hallar. Listo. Yo puedo hacer de diferente manera. Potencia total es igual a flujo másico por el calor neto de entrada. Calor por unidad de masa. Fíjense. Trabajo neto de salida es igual al calor neto de entrada. Es igual. Eso lo hemos hecho en otro video. Hemos corroborado que sean iguales. ¿Qué es el calor neto de entrada? Es calor de entrada menos el calor de salida. Es el calor que yo le doy en las calderas menos el calor que desecho en el condensador. Despejo el flujo másico. Entonces flujo másico es igual potencia de salida menos calor de entrada menos calor de salida. Y yo voy a utilizar esta expresión de acá abajo. Puedo utilizar esta o esta. Yo he decidido utilizar esta. ¿Por qué? Acá tengo potencia neto de salida. Es condición del problema. Calor menos calor. Entrada menos salida. Fíjense aquí solo necesitamos calores. Nada más, no necesitamos trabajo. Yo he escogido esta. A mí me gusta trabajar más con calores. Es algo personal. ¿Listo? A mí me gusta y ya. Nada más. No es nada de beneficio. Rendimiento. El rendimiento existe dos fórmulas. Yo utilizo el que tiene solo calores. Y listo. Estos dos me piden. Fíjense que lo único que necesito son calor de entrada y calor de salida. Calor de entrada y calor de salida. Es por eso que he escogido esta opción. Vamos a hacer una aclaración. Mucha atención en esta aclaración. Porque he visto que muchos exámenes acá es donde tienen muchas dudas, muchas preguntas. Vamos a poner acá el gráfico del ciclo combinado y acá está la duda. ¿Cómo es la separación? Esta separación. Fíjese, estado 2, unidad, se separan en estado 3, estado 4. Estado 4, y partes, estado 3, 1 menos y, el restante. ¿Qué proceso es esta parte? ¿Qué es aquí adentro? ¿Cómo se separa el fluido? ¿Qué sucede ahí? Esa es una pregunta que siempre lo hacen. Respondemos acá. Un poquito vemos qué es lo que sucede. Estado 2 en rojo, el flujo másico total, la unidad. Viene y es como una T nada más, una tubería, una T que existe para separar el fluido. El amarillo, 1 menos y, se va acá al calentador, estado 3, y acá el naranja, estado 4, y las y partes. Entonces solamente es una separación. Pero ¿qué podemos decir de esto? A ver, vamos a este ejemplo cotidiano. Tenemos una ollita de agua, tal vez está caliente, no sé, y medimos las propiedades de esta olla. Medimos su presión, medimos su temperatura, medimos su volumen específico. Recuerden que el volumen específico es la contraparte de la densidad, es como si estuviésemos midiendo la densidad. La energía interna también podemos medir, la entalpía, medimos sus propiedades. De esta ollita alguien agarra una pequeña parte del agua en un vasito. Ahora la pregunta, ¿esta agua, esta pequeña parte, tendrá estas mismas propiedades que la del total? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque son propiedades intensivas. Recuerden que las propiedades intensivas no dependen de la masa. Así que si de este total yo extraigo cierta partecita, todas estas propiedades y muchas más que son propiedades intensivas van a conservarse. ¿Cuáles son las que no se conservan? Las propiedades extensivas, las que dependen de la masa. Pero recuerden que en termodinámica siempre trabajamos con propiedades intensivas, o por lo menos en la mayor parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El estado 2 tiene ciertas propiedades. Tiene presión, tiene temperatura, tiene entalpía, tiene energía interna, tiene entropía. Entonces, cuando se separa, ¿cómo quedan las propiedades? Las propiedades son las mismas. Entonces, porque solamente ha existido una separación. Como acá, como la olla y el vasito. 2 se ha separado en 2, pero las propiedades son las mismas. O por lo menos
las propiedades intensivas son las mismas, ¿sí? Entonces, esta ecuación de acá. Como solo ha existido una separación física, las propiedades intensivas son las mismas. ¿Cuál es la propiedad intensiva con la que mayormente trabajamos en este ciclo Rankine? Entalpía. Entonces, la entalpía 2, la del total, va a ser igual a la de sus partes. Entalpía 3 y entalpía 4. Entonces, 2, 3 y 4 es un mismo punto. Tienen las mismas propiedades, por lo tanto es un mismo estado. Las entalpías son idénticas. Lo único que ha pasado es que se ha modificado el flujo másico, pero las propiedades, presión, temperatura, volumen específico, energía interna y entalpía, son las mismas en 2, 3 y 4. Las mismas. Mucha confusión, ¿no? En los exámenes esto daba mucha confusión. Es por eso que en futuros exámenes de en un examen que también lo vamos a hacer, ya no se le ha llamado 3 y 4 para evitar confusiones. Se lo ha llamado A y B, ¿no? Y solamente dicen que del estado 2 se parten en A y B, pero acá lo han llamado 3 y 4. Uno podría pensar que son propiedades distintas, pero no lo son. Es un mismo punto, ¿sí? Así que espero que quede claro eso. Espero que quede claro. Lo vamos a seguir mencionando. Vamos a la siguiente parte, que es propiedades. Vuelvo a poner mi ciclo acá y vamos a dibujar el gráfico. El gráfico temperatura versus entropía. Como primera parte, siempre ya lo hemos hecho, primero tenemos que asumir en qué fase está cada estado y luego corregir. ¿Qué quiere decir? Yo no sé muy bien si el estado 1 será vapor sobrecalentado, el estado 3 será líquido saturado, el 4, el 8, el 9, no lo sé. Tengo que asumir. Entonces tenemos el gráfico que está acá. A ver, empezamos con la explicación de este gráfico. 10, fíjense, acá estamos el 10, dice se agrega calor, por lo tanto tiene que ir hacia la derecha, hacia donde la entropía es creciente. El caldero funciona a presión constante, por lo tanto se agrega calor dentro de la isóbara. 1, estamos acá. 1 entra a la turbina. Es una turbina ideal. Es una turbina ideal, entonces es entropía constante. Hasta 2. Fíjense cómo 2 existe una separación de 3 y 4. Pero aquí es el mismo punto. Es por eso que el 3, el 4 y 2 es el mismo punto, ¿no? Claro. Porque tienen las mismas propiedades. Entonces es el mismo estado. Recuerden cuál es la definición de estado. Es el conjunto de propiedades. Y si tiene mismas propiedades, es el mismo estado, entonces es el mismo punto en la gráfica. Entonces tanto 2, 3 y 4 son un mismo punto en la gráfica. Porque la gráfica solo muestra propiedades, no muestra el flujo másico. Listo. Se podría decir que la parte 3, que es la misma 2, pasa de nuevo al caldero, donde se le vuelve a agregar calor a presión constante. Pero esa otra presión, fíjese aquí, no se mezcla, ¿no? Por eso aquí nos están diciendo que está calentando, pero en una tubería diferente. Por eso pasa esto a una presión diferente. 5. Acá. En la primera calentada nos dice que llega hasta 550 y en la segunda calentada hasta 500 solamente. Es por eso esta diferencia de acá. Luego de la turbina pasa, del caldero pasa por la turbina de baja presión. Entonces esta es una tubería ideal, por lo tanto esa entropía constante, estado 5 a estado 6. Acá. Fíjense que el punto número 2 y el punto 6 yo lo he puesto dentro de la campana, como si este lo he puesto fuera de la campana, como si fuera vapor sobrecalentado. Y este punto 6 lo he puesto dentro de la campana como si fuera mezcla. Eso es algo que no sé, pero yo lo estoy haciendo como hipótesis. Lo estoy poniendo así la gráfica. Luego podemos corregir si es que sucede lo contrario. Luego de 6 a 7 expulsamos calor. Estamos rechazando calor. Por eso tiende hacia la izquierda. Entropía decreciente. Tenemos 7. 7 de acá. Y el 2 acá, que es 4. El 7. No nos dicen nada.
sobre cómo es la fase del estado 7. Pero por teoría sabemos que antes de la bomba podemos suponer por teoría que está justo en la línea, líquido saturado. Entonces yo quiero mezclar 7 y 2. 2 que es el mismo 3 que es el mismo 4. Pero antes tengo que elevarle la presión para que ambos fluidos estén a la misma presión. Entonces la bomba de 7 a 8 es una bomba ideal, por lo tanto a entropía constante. Ahora sí, voy a mezclar 4 y 8. 4 y 8, los mezclo. Fíjense cómo 4 va perdiendo calor, está yendo hacia la izquierda, mientras 8 va ganando calor hacia la derecha. Y sale en un estado combinado que es el 9. Luego el 9 volvemos a elevar la presión con una bomba a estado 10. Y este sería el gráfico. Este sería el gráfico, por lo menos es un gráfico inicial que nos va a ayudar a encontrar todas las propiedades. También está con todos los colores. Aquí fíjense que estamos trabajando con 3 presiones. Una alta, una media, en el cual sucede el recalentamiento y la regeneración. Y una presión baja es donde desechamos el calor. Ahora sí, vamos a encontrar las propiedades que necesitamos. Y como ustedes saben, las propiedades no dependen del balance de masa. Así que no hay que tomar mucho en cuenta eso. Empezamos. Vamos anotando todos los estados que tenemos. Estado 1, recuerden acá, el estado 2 es el mismo que 3 y 4. Es por eso que lo pongo en uno solo. Es el mismo estado. Estado 5, estado 6, estado 7, estado 8, estado 9 y estado 10. 10 estados. Tenemos mucho que hallar. Recuerden las primeras veces en sustancia pura solamente teníamos 2 estados. Y yo siempre les decía que desde ahí comiencen a ser ordenados porque luego tendríamos 12 estados. En este caso tenemos 10. Pero en realidad sería 8 porque el estado 2 es el mismo que el 3 y es el mismo que 4. Entonces vamos hallando, necesitamos 2 propiedades por cada estado para poder ir a tablas. Entonces acá yo les estoy mostrando la figura correspondiente que hemos hallado en la anterior diapositiva. Y vamos completando las propiedades. Entonces, de estado 1 a estado 2, ¿qué proceso es? Es un proceso a entropía constante. Fíjense, estado 1 a estado 2, es donde está la turbina, entropía constante. Por lo tanto, el estado 2 es igual al de 1. ¿Qué necesito entonces? Necesito hallar la entropía 1. Listo, ya he completado 2 propiedades acá. Del estado 2 al estado 5, es donde sucede el recalentamiento, es a presión constante. Por lo tanto, la presión 5 es igual a la de 2, que es a la de 0,9 megapascales, a la salida de la turbina, lo que nos dieron en datos. De 5 a 6 es donde está la turbina de baja presión, turbina ideal a entropía constante. Nos decían que de la turbina sale a 8 kilopascales. Entonces, ¿cuál sería la segunda propiedad? Entropía 6 es igual a la de 5. Por lo tanto, aquí necesito hallar la entropía 5. Estado 7, lo que les he dicho. Puedo suponer que justo está en la línea líquido saturado. ¿De dónde saco la otra propiedad? Del proceso. 6 a 7 es donde está el condensador, esa presión constante. Por lo tanto, presión 7 es igual a la de 6, 8 kilopascales. De 7 a 8 es donde está la bomba a entropía constante. Pero antes, existen 2 maneras de hacer los procesos en la bomba. Ya lo hemos hecho en videos anteriores. Necesito saber qué presión está el estado 8, así que me adelanto un poco. Vamos a ir cambiando de gráfico. Recuerden, de 2 y 8 se mezclan y sale 9. Ese es el mezclador, el regenerador. ¿Cómo tiene que ser el proceso? Fíjense, 8 y 4 o 2 se mezclan. ¿Cómo tiene que ser? A presión constante. Recuerden que para mezclar 2 fluidos tienen que estar a la misma presión. Entonces es obvio que aquí ya tenemos la presión. Entonces aquí la presión 8 tiene que ser igual a la de 2 porque se están mezclando, 0,9 megapascales. La presión en 9 tiene que ser igual a la de 2, 0,9 megapascales. Listo. Entonces ya tengo la presión. ¿Cómo es? ¿Qué opina?
Si es entropía constante, yo puedo poner acá entropía 8 es igual a la de 7, aquí hallo entropía. Pero no existe, fíjense, el estado 8 está en la zona de líquido comprimido. No existe en la tabla presiones muy bajas, solamente de 5 megapascales para arriba. Entonces lo voy a hacer con la segunda opción, utilizando esta formulita. Yo hallo la entalpía 8 con esta fórmula, no con tablas. Esto hay una mayor explicación en videos anteriores. Aquí ya lo hemos hecho más rápido. ¿Qué necesito? Volumen específico. Hallo el volumen específico y listo. Ya tengo todo. Tengo las presiones, entalpía 7, también lo voy a hallar acá. Entonces ya tengo todo. De estado 9 al 10. El 9, otra vez. ¿Por qué pongo 0? Porque es la entrada a la segunda bomba. Yo puedo asumir que la entrada a la segunda bomba también está justo en esta línea de líquido saturado, entonces calidad 0. Entropía constante, pero antes, yo necesito saber a qué presión está esto para ver si lo voy a hacer con entropía constante o con esta otra alternativa que he utilizado acá. Entonces, me adelanto. De 10 a 1, ¿cómo es? Este es de 10 a 1 es en el caldero, a presión constante. Fíjense acá. Entonces, si acá la presión es de 12 megapascales, entonces la presión 10 tiene que ser 12 megapascales. Ahora sí, fíjense, es una presión elevada, 12 megapascales. Si yo hago entropía constante, sí voy a hallar en las tablas presiones elevadas. Entonces lo haré con entropía constante. Entonces, la entropía 10 es igual a la de 9. Entonces, hallo la entropía 9 porque la necesito. Entonces fíjense, acá en la bomba he utilizado los dos artificios que hemos utilizado. Entropía constante y esta formulita. Eso está más aclarado en videos anteriores, ¿no? Listo. Vamos analizando, ya sabemos, como ya tenemos las dos propiedades, lo metemos en la aplicación. Y ya tenemos en qué fase están, ¿no? El estado 1 había estado en vapor sobrecalentado, el estado 2 había estado en vapor sobrecalentado. Esto es lo que he asumido, ¿se acuerdan? El estado 2 he puesto afuera de la campana, había sido correcto. El estado 5 vapor sobrecalentado, el estado 6, aquí igual tenía duda. Lo he puesto dentro de la campana, había sido correcto. El estado 7 líquido saturado, por teoría. Acá líquido comprimido, líquido saturado, líquido saturado. Listo, tengo todas las propiedades, lo meto a tablas y fíjense, ya he hallado todas las entalpías necesarias, todas. Entonces, les recomiendo usar la aplicación, o a los que son más clasiqueros como yo, más antiguos, que utilizábamos solamente tablas. Fíjense, todo lo que tenemos que hallar mediante tablas. Aquí debe haber interpolación, doble interpolación. Algunos también deben ser directos. Pero ya que el examen es rápido, así que pueden utilizar una aplicación o por lo menos verificar con la aplicación que las propiedades sean correctas. Cuidado se confundan o cuidado se equivoquen, ya que son tantas veces que tienen que ir a tablas que puede haber confusión. Usar la aplicación, ¿no? Reemplazamos. Primero reemplazamos en la ecuación que me han dado del condensador. Perdón. Del mezclador, del regenerador. ¿Por qué? Porque ahí voy a hallar Y. Entonces, reemplazo las entalpías. Fíjense, estoy reemplazando las entalpías. ¿Cuál es la única incógnita? Y. Y hallo Y. 0,2174. ¿Qué me dice ese número? Aquí tenemos lo que ha sucedido, ¿no? 1, una unidad venía, Y partes se han ido por 4 y 1 menos Y se han ido por 3. ¿Qué me dice ese número? Analizamos. Este sería como un porcentaje en tanto por 1, porque acá el 1 es el 100%, entonces este da tanto por 1. Entonces quiere decir que el 21.7% se va al calentador, este de acá. Se va a precalentar el agua fría. ¿Cuál era el restante? El 1 menos Y. El restante sería 78,3%. Se va al caldero para volverse a calentar. Y luego volver a ir a la turbina. Entonces, esto es, fíjense, por primera vez hemos hallado, esto había sido Y, ¿no? ¿Qué partes se separa? Es un porcentaje en tanto por 1.
Listo. Ya teníamos la fórmula del calor de entrada. Es esta. Tenemos todo. Tenemos todas las entalpías y además tenemos el Y. Es por eso que primero teníamos que hallar el Y. Ya tenemos el Y. Reemplazamos. Y listo. Este es el calor de entrada. Calor de salida. Igual tenemos el Y. Tenemos las entalpías. Y hallamos el calor de salida. Solo necesitábamos calor de entrada y calor de salida. Entonces hallamos el flujo másico. Esta era la formulita. Reemplazo. ¿Se acuerdan que era 100 megawatts, perdón? Aquí quedaría en 100 kilojoules sobre segundo. Y hallamos. Este es el flujo másico. 67.1. Luego, la eficiencia térmica. 1 menos calor de salida sobre calor de entrada. Reemplazamos los calores. Obtengo 0,456. En porcentaje 45.6. Quiere decir, la respuesta correcta, que del 100% de calor que yo le doy, tanto en el calentamiento como en el recalentamiento, me da 45,6 de trabajo, combinado turbina de alta presión y turbina de baja presión. Entonces recuerden, hemos hecho balance de masa primero, balance de energía, ecuaciones de lo pedido, propiedades y por último reemplazar. Vamos a hacer un ligero cambio acá. Vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer, ya prácticamente el problema ya está hecho, solamente este es un análisis, algo que les quiero explicar. Como hemos hecho, recuerdan, primera ley, hemos utilizado esta ecuación para la caldera, para la turbina, para el condensador, para el calentador, para la bomba. Y luego, ¿qué hemos hallado? Hemos hallado lo que nos están pidiendo, el flujo másico y el rendimiento. Pero, fíjense, una curiosidad. Fíjense que en lo que nos están pidiendo, y es algo que ya lo he dicho, solo necesitamos los calores. Fíjense, este es dato. Solo necesitamos aquí calor de entrada, calor de salida. Aquí calor de entrada y calor de salida. Entonces, solo necesitamos calores. No era necesario analizar las turbinas y las bombas. Entonces, turbina y bombas no era necesario hacer. No lo hemos utilizado para nada. Entonces, lo podríamos no haber hecho. Entonces, para ya alumnos más expertos como ustedes, ¿no es cierto? Ya propondría este otro orden, que sería tal vez mejor. Balance de masa, ese sí es primero. Luego ustedes primero podrían hacer ecuación de lo pedido. ¿Qué les están pidiendo? Les están pidiendo la eficiencia, les están pidiendo el flujo másico, les están pidiendo la potencia neta de la planta. Y según eso, recién ir al balance de energía. Y en el balance de energía solo hallar lo pedido. Si necesitamos calores solamente, entonces solo analizo el caldero y el condensador, que son los únicos dos dispositivos que transfieren calor. Y el calentador más porque necesito el Y, pero nada más. Lo demás no era necesario. Y luego propiedades y reemplazar. Yo utilizo este de acá, este orden. Si anteriormente lo he hecho en orden diferente, era porque yo primero quería que ustedes hallen o sepan cómo hallar primera ley para todos los dispositivos, turbina, bombas, etc. Pero ya para más expertos podrían utilizar este otro orden, ya lo podrían hacer. Ya, repito otra vez, yo lo he hecho anteriormente en otros videos, lo he hecho diferente solo para explicarles cómo sacan las ecuaciones de todos los dispositivos. Y ya luego veíamos qué usar, pero primeramente podrían hacerlo así, ¿no? Donde sí no van a ahorrar nada, no importa el orden que hagan, no importa lo que hagan, no ahorraremos tiempo en propiedades, no. Siempre vamos a necesitar todas las entalpías. No importa qué ecuación utilicen acá en el rendimiento o en el flujo másico, con trabajos o con calores, siempre necesitamos todas las entalpías, eso sí. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero fíjense que aquí 4 y 3 son lo mismo, entonces serían 8. 8 entalpías, y fíjense, son las 8 entalpías que hemos hallado. Si ustedes escogieran otras ecuaciones,
van a ver que igual van a tener que hallar las 8 entalpías, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis más final. ¿Cómo yo puedo determinar que el flujo másico hallado de qué parte es? ¿Qué quiero decir? He hallado un flujo másico. Pero fíjense que acá el flujo másico no es constante. No es constante. Aquí tenemos cierto flujo másico. Parte de ese flujo másico se va por 3. Parte del flujo másico se va por 4. Nosotros hemos hallado un solo flujo másico. ¿A cuál corresponde? Recuerden que 9, 10, 1 y 2 es el 1. El 3, 5, 6, 7, 8 es el 1 menos Y, el amarillo. Y el 4 es el naranja, Y. El que hemos hallado es el de 1, el rojo, el 67.1. Ese es el flujo másico que hemos hallado. Entonces, ustedes siempre que hallen un flujo másico, siempre va a ser el flujo másico en donde ustedes le han puesto 1. Ese es el que hallan. Donde ustedes le han puesto 1, ese es el flujo másico que van a hallar. Entonces es como si fuera. ¿Por qué? Porque 1 es la totalidad. Recuerden, es el 100%. Entonces 1 por ese flujo másico es el mismo flujo másico. Yo quiero hallar el flujo másico que se ha partido por acá y por acá. Entonces sería esa totalidad por 1 menos Y. Yo quiero hallar el de flujo másico 4. El Y partes por la totalidad. Que la totalidad ahora es 67.1. No lo estoy hallando acá, pero podrían hallarlo. Es por eso que como a mí me pedían el flujo másico 1, yo he decidido ponerle rojo 1 a ese estado 1, para que el flujo másico que yo hallé sea directamente ese. Pero si ustedes hubieran puesto 1 en otro lado, hubieran tenido que hacer este análisis de acá, que espero que esté comprendido, no está finalizado, ¿ya? Entonces, donde ustedes ponen 1, el flujo másico que hallan es de ese 1. Y el resto lo podrían hallar con el Y, con la parte que se divide, ¿sí? Pero que quede claro, este es un problema que ya lleva todo, ciclos combinados. Lo único que no lleva este problema son eficiencias en las turbinas, ni en las bombas. Las turbinas y bombas funcionan idealmente en este problema. Ya haremos un problema que sería ya el más completo, donde tanto las turbinas y bombas tengan eficiencias más y sean recalentamiento, regenerador, todo mezclado. 3 turbinas, 5 bombas, etc. ¿Ya? Muchas gracias.